Damos la bienvenida al siguiente ponente. Dr. Juan Manuel Isusi Alcázar. Con el tema, patrones radiológicos en patología neuroinfecciosa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Juan Manuel Isusi. En esta ocasión vamos a hablar sobre los patrones radiológicos en el abordaje de la patología neuroinfecciosa. Ajá. Y actualmente eh, laboro en el Hospital Central Militar de Sedena y en el Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. Como un resumen curricular, soy médico radiólogo egresado del Hospital Ángeles del Pedregal. Tengo una subespecialidad en neuroradiología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tengo una alta especialidad en PET-CT y radiología oncológica. Tengo 3 maestrías, una en Administración de los Servicios de Salud, otra en Alta Dirección y Ciencias de la Educación, egresado del Instituto de Estudios Universitarios en Puebla. Tengo un diplomado en Derecho Sanitario de la Universidad Anáhuac Norte. Actualmente estoy finalizando ya eh, mi doctorado en Salud Pública. Ya estamos en proceso de defensa de tesis. Fui coordinador médico de la UMAE de Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI y es profesor de neuroradiología pediátrica del Hospital Militar de la Mujer, así como del Hospital Infantil Privado. He sido autor y coautor de varios artículos, conferencista de múltiples congresos internacionales de neurociencias, miembro de la Sociedad Internacional de Neurociencias, miembro de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología, miembro de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología del SIDA. El objetivo de esta presentación es revisar la patología infecciosa que afecta el sistema nervioso central mediante un abordaje basado en patrones radiológicos e ilustrar mediante imágenes la patología infecciosa del sistema nervioso central. La infección del sistema nervioso central difiere de la infección de otros órganos y sistemas por la limitación del uso de pruebas invasivas para su diagnóstico. Y la imagen radiológica juega un papel crucial para el diagnóstico y seguimiento de la respuesta terapéutica de la población. Además de dicha limitación, el sistema nervioso central y las infecciones que se desarrollan en él presentan una serie de particularidades especiales. El sistema nervioso central está contenido dentro del cráneo y rodeado de capas meningias sin vasos linfáticos y pueden progresar rápidamente y causar un daño cerebral irreversible, incluso la muerte si no se conoce y trata precozmente. Se manifiestan por alteración de la conciencia, dolor de cabeza y otros signos de hipertensión intrarenal, vómito, convulsiones y focalidad neurológica. El análisis de líquido cefalorraquídeo es una herramienta y diagnóstica muy útil y las vías de diseminación de la infección dentro del sistema nervioso central son la inoculación directa, que ya sea por un traumatismo y cirugía, extensión por continuidad desde el foco infeccioso adyacente, llámese oído medio, senos paranasales o mastoides, diseminación hematógena, ya sea por vía venosa, más frecuentemente en la extensión por continuidad o por vía arterial, que es una infección sistémica. Dentro de la clasificación de infecciones del sistema nervioso central tenemos, según el agente infeccioso, entre ellos tenemos la infección piógena, la infección viral, la infección fúngica, la infección por parásitos, la infección por inflamación granulomatosa y según la localización ya sea de tipo extraxial, como por ejemplo tenemos la meningitis, el empiema subdural, el epidural, ventriculitis y la epididimitis, así como también la intraaxial, que es la cerebritis, abscesos, encefalitis y mielitis. Según Aiskin, existen 5 patrones básicos para abordar la patología infecciosa del sistema nervioso central y entre ellos tenemos que considerar que sea una lesión extraaxial, que tenga un realce en anillo, puede estar localizada en el lóbulo temporal, la lesión puede estar en los ganglios basales o puede tener una alteración en la sustancia blanca. Dentro de la lesión extraaxial, tenemos como ejemplo el empiema epidural, origen más frecuente causado por sinusitis frontal, y la extensión puede ser vía directa por erosión ósea o por vía venosa retrógrada.
Otras etiologías posibles son la cirugía reciente, traumatismos, mastoiditis, y la clínica que habitualmente estas poblaciones purulentas se sitúan van a estar por fuera de la dura madre, por lo que estos pacientes tienen un curso más benigno e insidioso que aquellos que tienen un edema subdural, a menudo que se aquejan de fiebre o dolor de cabeza. Entonces, en estas imágenes de resonancia magnética en secuencias de T1 con gadolinio, vamos a observar la presencia de una pequeña imagen hipointensa que va a tener un reforzamiento de tipo anular, ajá, que va a ser prácticamente localizada a nivel de lo que viene siendo la región mastoidea, y nos están demostrando que tiene datos de una mastoiditis aguda, que hay un proceso inflamatorio. Sin embargo, más o menos a nivel del ángulo punto cerebeloso se observa un reforzamiento, discretamente de una imagen hipointensa, completamente con un reforzamiento importante. Y vean, completamente se observa esta imagen en la tercera, que puede haber una presencia de un engrosamiento de un vaso sanguíneo, que en este caso está pasando ahí una, una vena y nos puede dar signos compatibles de una tromboflebitis aguda. Ajá. Sin embargo, eso es algo muy importante que dentro de las complicaciones que se van a presentar si tenemos este tipo de cuadro. En la secuencia de T2 en un corte coronal vamos a observar una imagen hiperintensa, completamente eh, que va a ser completamente extraxial. Vean, completamente en la flecha amarilla se está comportando esta imagen con una intensidad importante. Tiene un reforzamiento de tipo anular, ajá, y meningio completamente. Aquí se ven esas flechas rojas y en lo amarillo se ve completamente hipointenso porque hay presencia de líquido, o en este caso sería necrosis, ¿de acuerdo? Y en el FLAIR pues puede haber discreto edema. El empiema subdural. El empiema subdural es una emergencia médica y requiere una intervención neuroquirúrgica. Es muy importante mencionarlo y tenerlo en cuenta. Y el origen más frecuente puede ser una sinusitis, ya sea del seno frontal más frecuentemente, mastoiditis, traumatismo previo con hematoma infectado, postcranectomía, complicación de meningitis. Y en imagen, vamos a observar una morfología semilunar que puede o no respetar las suturas y cruzan la línea media. Vamos a observar precisamente en estas imágenes de tomografía computada en cortes axiales con medio de contraste que se van a observar pequeñas colecciones completamente extradurales, como el que mencionábamos en forma de semiluna, ajá, que van a ejercer discreto efecto de volumen, que están comprimiendo o borrando discretamente los surcos y suturas adyacentes. Vean las flechas amarillas y tiene un reforzamiento discreto o prácticamente de forma anular. Y en esta imagen completamente un poco más superior, estamos observando que tiene un discreto reforzamiento, pero sin embargo también tiene edema perilesional importante. ¿De acuerdo? Otras imágenes de resonancia magnética en unos cortes coronales, vamos a observar que en las flechas amarillas vamos a ver que son las colecciones subdurales, que son las zonas de hipointensidad, que van a tener zonas aparentemente líquidas, o pueden ser zonas de necrosis. Ajá, que sin embargo completamente pueden presentarse, sobre todo por ejemplo en esta otra imagen en corte axial, pueden ser completamente dentro del interior del parénquima cerebral y están presentando discreto edema. Ajá, tiene un discreto reforzamiento meningio, lo que me está señalando la flecha azul, ¿de acuerdo? Y sin embargo, por ejemplo en el T2, el coronal, estamos viendo que se está comportando hiperintenso, sin embargo tiene discreto edema y sobre todo te está generando efecto de volumen y que en ocasiones en la difusión pueden restringir dichas lesiones. La leptomeningitis se define como una inflamación aguda crónica de las capas meningias. El renace meningio extraxial puede dividirse ya sea en paquimeningio, que puede comprender lo que es la dura madre y la aracnoides, y leptomeningio, que comprende la pia madre aracnoides y se asocia más frecuentemente a las meningitis de origen infeccioso. Las meningitis infecciosas se pueden dividir en las siguientes categorías, ya sea por meningitis aguda piógena, meningitis aguda linfocítica, meningitis crónica. ¿De acuerdo? La etiología generalmente varía entre la edad del paciente y el estado inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones algunos estadios pueden ser de forma viral, bacteriana o hasta fúngica, dependiendo, o hasta por parásitos, dependiendo el caso de alguna reacción de tipo inflamatoria que llegan a generar en caso de pacientes inmunocomprometidos. El 80% de los
de las meningitis piógenas son producidas por el Haemophilus influenza, Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae. Eso es muy importante mencionar. El diagnóstico normalmente se basa con la historia clínica, exploración física, análisis de encefalorraquídeo y el papel de la imagen es limitado. La clínica es a menudo característica, con fiebre, dolor de cabeza, muy importante, rigidez de nuca, muy frecuente en los niños que se llega a presentar, vómitos y fotofobia. La leptomeningitis, los sellos por imagen, puede ser un estudio normal en ocasiones, pobre visualización de las ternas basales, edema cerebral difuso, realce meningio difuso, hidrocefalia comunicante, colección sudural, alteración focal parenquimatosa y secundaria al infarto. En la resonancia magnética, la meningitis bacteriana viral típicamente muestra un realce delgado y lineal, ¿de acuerdo? Eso es un dato importante que hay que mencionar, mientras que la tuberculosis o la meningitis fúngica por hongos muestra un realce más grueso o nodular, más típicamente en la cisterna de la base. Algo muy importante, la resonancia va a ser más sensible para la detección de este tipo de patologías y sobre todo las secuencias de FLAIR y T1 con gadolinio nos van a ser sobre todo las más sensibles para la detección de reacción anormal meningio, mientras las secuencias de difusión son particularmente útiles para la identificación de complicaciones que llegan a presentar infarto o en un edema subdural. ¿De acuerdo? Veamos estas imágenes de resonancia magnética, con presencia de medio de contraste en T1, cortes axiales, y vean completamente aquí a nivel del ángulo punto cerebeloso, sobre todo se va a observar la presencia a nivel de pequeño reforzamiento fino, tras la emisión de contraste, estas flechas amarillas lo está señalando, en los pedúnculos cerebrales se va observando también, más hacia el lado izquierdo, puede también, sobre todo en el lado, en esta imagen del lado izquierdo, con las flechas estas azules, se observa un discreto realce ependimario, vean completamente, se hace un realce fino, hiperintenso, sobre todo se está dirigiendo, y sobre todo en la secuencia de FLAIR vamos a observar en estas flechas verdes que va a haber una mayor intensidad a nivel del esplende del cuerpo calloso, y eso nos está hablando precisamente que puede haber una relación de edema o exudado transepenimal. Las lesiones con realce en anillo, existe una amplia lista dentro del patrón. El primer diagnóstico diferencial considerado es la infección contra neoplasia. Eso es muy importante, un absceso o contra un glioma que a veces llegamos a presentar. Sobre todo tenemos que tener antecedentes si los pacientes, pues si tuvieron algún cuadro de sinusitis, algún tipo de infección maltratada dental, también nos pueden generar formación de abscesos, por mencionar algunos casos, ¿no? O sobre todo la diseminación hematógena también puede ser. Y generalmente el absceso piógeno puede ser por inoculación directa, ya sea por trauma, cirugía, por continuidad, ya sea por los senos paranasales. Y los microorganismos generalmente van a ver, sobre todo, de acuerdo al área de infección, ¿no? Y la clínica depende dónde va a estar localizado el absceso, dependiendo dónde puede generar un efecto de volumen y la relación neuroanatómica que puede presentar para que presente síntomas importantes dentro del individuo y generalmente el paciente puede tener cefalea. El diagnóstico diferencial del patrón de enlace en anillo podemos considerar que ya sea de un origen infeccioso, entre ellos nuestros 4 elementos: bacterias, hongos, parásitos, tuberculosis. De origen inflamatorio, podemos considerarlo como una esclerosis múltiple o una necrosis por radiación, por eso aquí es muy importante considerar los datos clínicos del paciente y hacer una adecuada anamnesis. Si de momento el clínico no nos da datos, pues también a veces nosotros tenemos que hacerlo a través del familiar, si es de esa forma, de forma indirecta, o si el paciente puede hablar, pues adelante, podemos tomar esos datos, porque muchas veces a veces nos pueden llegar estos pacientes sin ninguna anamnesis. Neoplasia, ya sea por un tumor cerebral primario, como les mencionaba, un glioma, un tumor cerebral metastásico o un linfoma. Depende mucho de la edad y las características del paciente. De tipo vascular, ya sea un infarto, un hematoma subagudo o un aneurisma trombosal. El absceso temprano habitualmente se llega a presentarse dentro de los 10 a los 13 días
y generalmente puede tener un centro con presencia de pus en su interior con una cápsula que va a ser delgada, que poco a poco se va haciéndose más gruesa, más madura por la fijación de fibroblastos a su nivel. Cuando ya de momento es un absceso tardío, completamente ya lleva más tiempo, eso puede ser mayor de 14 días y sobre todo ya la cápsula está completamente gruesa, bien definida y sobre todo este proceso está influenciado por la resistencia inmune del huésped durante la infección, el microorganismo y el tratamiento. En la tomografía, ambas etapas del absceso temprano tardío se pueden apreciar una hipodensa, redonda, ovalada y inoculada con un trazo anular. Ahorita les vamos a ver. Y veamos, precisamente en estas imágenes de tomografía en unos cortes axiales, vamos a hacer una fase simple y en una fase contrastada, que se observa una lesión ocupante de espacio intraaxial, la cual está generando efectos de volumen y que está presentando borramiento de los surcos y fisuras adyacentes con presencia de edema perilesional, que está completamente presente, que se comporta de manera hipodensa, que sin embargo cuando analizamos el medio de contraste va a tener un reforzamiento de tipo anular importante y vean completamente ese reforzamiento se debe a la presencia de la cápsula. Vamos a observar también en la resonancia magnética que sobre todo algún tipo de, si es de origen bacteriano, por ejemplo, en esta imagen de T1 en un corte sagital, vamos a observar una lesión intraaxial completamente hipointensa, la cual está localizada a nivel del área motora, que viene siendo el área 4 y 6 de Brodmann, que va a estar generando efecto de volumen, va presentando efecto presencia de edema perilesional, que lo vamos a estar observando de manera muy importante en la secuencia de Flair, ¿de acuerdo? Y que sin embargo vamos a ver en la secuencia de T2 que va a haber una zona de mayor intensidad con presencia de líquido en su interior, que eso nos está hablando que hay presencia de necrosis. Si nosotros le ponemos medio contraste en a esta patología, en este corte coronal, vamos a ver que tiene un reforzamiento de tipo anular, que completamente se considera que es la presencia de la pared que tiene, lo que viene siendo el asterisco de color naranja, nos indica que hay presencia de necrosis o es una materia completamente presencia de pus, que puede restringir completamente a la difusión y si nosotros le hacemos lo que es prácticamente lo que es nuestra secuencia de espectroscopía, habitualmente vamos a tener un aumento en el pico, sobre todo de lactato, ¿de acuerdo? Que nos está indicando que esa zona central puede estar completamente con zonas de necrosis. Ahí se comprueba completamente. Va a haber una notable disminución del pico del N-acetilaspartato, que es acuérdense que es un precursor neuronal que nos va a indicar sobre todo que hay daño celular. Ajá. Por consiguiente, la creatina y la conina pues, van a estar disminuidas, no tiene nada que ver que hacer con tumor. Aquí es donde vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Si nosotros vemos que en estas curvas, vamos, en estas dos, la relación colina con creatina, estas se llegan a estar elevadas como en esta porción, aquí ya pensaríamos que hay presencia de un tumor. Aguas, ¿eh? Entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar de manera importante nuestras herramientas que van a ser necesarias de nuestra resonancia para poder hacer un adecuado diagnóstico. Y bueno, pues va a haber zonas de mioinositol, que esto nos está hablando que hay zonas de gliosis, ¿de acuerdo? El tuberculoma generalmente es producido, como nosotros lo sabemos, como médicos, como clínicos, que está ocasionado por Mycobacteria tuberculosis. Y generalmente el bacilo alcanza el sistema nervioso central por vía hematógena y puede presentarse ya sea de forma difusa como una leptomeningitis exudativa basal y tuberculosis miliar o la típica tuberculosis meningia lateral meningio basal, hidrocefalia, infarto cerebral y sobre todo a nivel de los ganglios de la base y cápsulas internas y localizada mediante la formación de tuberculoma, abscesos cerebrales. Los tuberculomas gaseosos, habitualmente vamos a observar que van a ser lesiones completamente ocupantes de espacio, completamente hipointensas, pequeñas, que van a tener la presencia de discreto edema perilesional, ajá, que esta imagen se está localizada igual a nivel del área motora de Brodmann, ajá, y sobre todo aquí vamos a presentar en la imagen de T2 que se va a comportar esta imagen heterogénea de predominio hiperintensa con zona hiperintensa que nos está hablando del edema. Ajá. Si le administramos medio contraste va a tener un reforzamiento importante de tipo anular y está reforzando a la difusión.
Vamos a hablar ahora un poco, o en resumen, referente a un tema que es un tema importante dentro de nuestra comunidad mexicana, de muchas comunidades, pues no necesariamente de muchos estados de la República del Sur, sino simplemente también hasta en el Distrito Federal ya hay casos de neurocisticercosis. Y bueno, pues en muchas ocasiones se debe a que a veces pues ingerimos alimentos que no están cocinados adecuadamente con las medidas de higiene adecuadas. Bueno, habitualmente se considera una infección por parásitos frecuentemente por individuos inmunocompetentes. No necesariamente, ¿eh? Se puede presentar en cualquier paciente también completamente sano. Y la causa más frecuente puede presentarse convulsiones en jóvenes en países de vías de desarrollo por su pobre higiene. La etiología está causada por la tenia del cerdo llamada Telesolium y la neurocisticercosis puede afectar el parénquima cerebral, al espacio aracnoideo y a los ventrículos. La neurocisticercosis parenquimatosa es la presentación más frecuente. Muy bien, vamos a analizar estas imágenes. Vamos a observar sobre todo estas imágenes de resonancia magnética que estamos viendo en secuencia de T1 en un corte sagital y en un corte axial. Vean qué les llama mucho la atención. Que vamos a observar precisamente que aquí en las puntas de flecha están señalando que dentro de la cisterna prepontina estamos visualizando la presencia de pequeñas, de todos los pasos como si estuviera un poco tabicado. No quiere decir que esté tabicado. Hay la presencia de pequeñas imágenes como si fueran eh, vesiculares, que fueran como si fueran un racimo de uvas, las cuales están generando efecto de volumen, están obstruyendo precisamente el paso a este nivel de líquido cefalorraquídeo. Ajá, y no necesariamente pueden estar aquí, pueden estar también a nivel de lo que viene siendo el cuarto ventrículo, lo pueden obstruir. Otras pequeñas imágenes muy pequeñas a nivel de lo que viene siendo el ángulo pontocerebeloso. Ajá. Vean en estas imágenes en unos cortes axiales, vean completamente, se ven las vesículas completamente hiperintensas que están generando efecto de volumen y vean completamente. Aquí es muy importante que cuando veamos este tipo de lesiones, vamos a complementar sobre todo con una secuencia de fiesta. La secuencia de fiesta es muy importante, ¿por qué? Porque a veces hasta esta es una secuencia que nos va a permitir ver muchas estructuras en cortes muy finos de manera muy importante. Y lo que vamos a encontrar en esta secuencia es que a veces dentro de esas vesículas van a tener un pequeño punto negro que viene siendo el estólex del parásito. ¿De acuerdo? Para hacer nuestro diagnóstico diferencial. La neurocisticercosis suragnoidea del mismo paciente en secuencia de difusión, pues vean completamente, no muestran una rescisión como tal y sobre todo pueden realzar, no siempre, les voy a decir por qué. Cuando llegan a realzar, generalmente es cuando se llega a romper esa vesícula. Y cuando se llega a romper esa vesícula, hay una liberación de proteínas que nos puede generar la formación de un proceso inflamatorio. Entonces, por consiguiente, pueden reforzar. Pero ahí estamos pasando a la segunda fase del parásito. Si alguien recuerda, perdón, la cisticercosis va a estar completamente se va a caracterizar en cuatro fases: la vesicular, ajá, la coloidal, ajá, lo que viene siendo la granulomatosa y la cálcica, ¿de acuerdo? No lo que es granulomatosa y la cálcica, ¿de acuerdo? Sin embargo, la cálcica pues la vamos a ver mucho mejor en la tomografía o en el eco de gradiente, pero eh, las otras fases pues las vamos a ver en la resonancia magnética, pero van a tener ciertas características y consecuencias propias para identificar al parásito. Muy bien, vamos a observar en la presencia de aquí, en esta imagen de T1, la presencia de una imagen completamente hipointensa con un centro hiperintenso en su interior. Y bueno, pues prácticamente aquí hay varios estadios del, del parásito, ¿no? Lo que mencionaba, aquí puede ser una imagen aparentemente vesicular, ¿no? Que aquí pues está presentando un reforzamiento y aquí ya es un reforzamiento más difuso con edema. Puede ser que ahí ya totalmente se reventó la vesícula y me liberó proteínas. Me está generando completamente liberación de proteínas y un proceso inflamatorio.
En la fase nodular o granular, que es la fase 3, la que estábamos mencionando, generalmente va a haber un reforzamiento de tipo anular, pero va a ser más pequeño, como que se está reabsorbiendo, entre comillas, es el proceso inflamatorio. Sin embargo, en una fase coloidal va a ser completamente que mayor cantidad de edema que vamos a estar visualizando en el FLAIR y sobre todo zonas de hiperintensidad en el T2, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta en la fase nodular o granular, pues prácticamente ese edema no va a estar presente, pero sí vamos a observar esas lesiones, ¿de acuerdo? Y la fase granulomatosa o cálcica, pues las vamos a identificar mucho mejor a través de la tomografía computada. Otro tema que vamos a hablar, un punto que es importante, es algunos hongos, que entre ellos es la pergilosis cerebral. Las imágenes, en estas imágenes de resonancia magnética, en T1 con gadolinium, en cortes coronales, en cortes de flare axiales, vamos a observar la presencia de pequeñas lesiones de espacio completamente hipointensas intraxiales con un reforzamiento de tipo anular, con presencia de mínimo edema, no como los otros tipos de lesiones que están teniendo mucho edema, como las de origen viral o bacteriana. Van a tener discreto edema, ajá, y sobre todo me están generando efectos de volumen, ¿de acuerdo? Sin embargo, pueden estar localizadas a nivel de la sustancia de lóbulo parietal, como lo estamos viendo, y sobre todo en la secuencia de FLAIR, vean completamente estas imágenes, completamente pueden estar presentes y tienen el edema muy discreto, pueden generar efecto de volumen y pueden completamente comprimir hasta el cuarto ventrículo. Aquí pueden hasta pensar que puede ser un tumor, pero no lo es. Y bueno, en la secuencia de T1 completamente se comporta heterogénea predominio hipointenso, ¿de acuerdo? Vean completamente la lesión completamente es intraxial. En lo que viene siendo en el eco de gradiente, puede ser completamente hipointenso, ajá, y sobre todo en este caso, pues dichas lesiones presentan, eh, pueden tener algún fenómeno de tipo hemorrágico, ¿de acuerdo? Por eso llegan a verse completamente hipointensos, y en la difusión, pues algunas veces se pueden hasta restringir, ¿no? Bien, hasta cierto punto, eh, parecería, si nosotros veamos así literalmente el eco de gabinete nada más, pensamos, "Ah, pues a lo mejor es hasta una metástasis que está sangrando", pero no, tenemos que hacer una correlación y un análisis de todas nuestras secuencias, ¿de acuerdo? Si no tenemos datos clínicos. El absceso de origen fúngico, generalmente también en estas imágenes de todos van a tener edema, puede ser una imagen de tipo anular, va a tener un reforzamiento importante de tipo anular, va a tener edema en el FLAIR, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones puede tener extensión y dependiendo de las estructuras adyacentes, están reforzando, en este caso aquí en la línea media, y pueden generalmente restringir. La toxoplasmosis viene siendo una de las infecciones dada por parásito, y entre ellos viene siendo dado por el Toxoplasma gondii, que es un protozoo intracelular obligado. La vía de ingesta es por la carne poco cocinada, transfusiones sanguíneas, algunas contaminadas y el contacto con heces de gato. Generalmente se presenta este tipo de lesión en pacientes que están inmunocomprometidos o con VIH. Si presentan un recuento de CD4 menor a 100 cédulas por microlitro, que son más susceptibles a la infección. Y vean completamente estas imágenes de tomografía en cortes axiales con medio de contraste, en la cual se observan lesiones ocupantes de espacio completamente hipodensas que están reforzando el tipo anular, ajá, que de momento si no tenemos datos clínicos pensamos, pues son metástasis o es una actividad tumoral. Siempre es importante que analicemos bien las imágenes, no es suficiente que nosotros digamos actividad tumoral, a todos los que hacemos decir actividad tumoral. Si vamos a decir que es una actividad tumoral, hasta tenemos que decir el nombre y apellido del tipo de tumor. En el caso de las infecciones, sí tenemos que hacer una adecuada análisis con las herramientas que tenemos de imagen para no irnos con la finta de que siempre nos esté el clínico dando datos clínicos. Si no nos los da, pues tenemos que analizar bien nuestras imágenes para poder dar un buen diagnóstico, porque muchas veces nosotros damos el diagnóstico.
El absceso cerebral generalmente puede comportarse de manera hipointensa, puede tener discreto edema en el fleb, tiene un reforzamiento de tipo anular y puede restringir, ¿de acuerdo? Y pues generalmente se puede presentarse en muchas áreas del cerebro, en cualquier parte. Y sobre todo algo muy importante, que este tipo de lesiones, el absceso por toxoplasma, se va a diferenciar de los demás, que va a tener un pequeño nódulo mural, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy característico, que también nosotros identifiquemos eso y busquemos y hagamos ese tipo de ejercicio. Se puede irse también hacia lo que viene siendo médula también, y se presentan pequeños nódulos hipointensos y tienen discreto zona de hiperintensidad, que hay edema y está ensanchando la médula espinal. ¿De acuerdo? Otro tipo de patología, tenemos lo que es la enfermedad inflamatoria desminiciante de curso agudo monofásico, y esta se ha asociado habitualmente por algún tipo de vacunación que generalmente puede atacar nuestro sistema inmunológico. Normalmente afecta en niños y adultos jóvenes, y la clínica habitualmente es inespecífica, y vamos a observar precisamente algunas imágenes en este niño de 11 años de edad, que va a tener crisis focales y parece del lado derecha residual, y se observa zonas de afectación de manera importante a nivel de lo que viene siendo los ganglios de la base, vean sobre todo a nivel del lóbulo cerebeloso izquierdo, se van a imágenes nodulares, pero vean completamente como que hay unas zonas de mayor intensidad difusa dentro de la sustancia blanca, ¿de acuerdo? De los dos hemisferios. Sin embargo, lo estamos viendo en la secuencia de Flair, ¿de acuerdo? Pueden comportarse completamente hiperintensas de forma nodular. Aquí tenemos que hacer una correlación, porque también a veces hasta, y la clínica del paciente, porque bueno, podemos pensar que, bueno, pues son lesiones muy similares a esclerosis múltiple, pero pues si tiene la edad de 11 años, pues tenemos que pensar otra patología, ¿no? Entonces, aquí si se dan cuenta, podemos pensar que por eso es un tipo de lesión de tipo desmielinizante, ¿de acuerdo? Vean en los cortes sagitales de resonancia magnética de columna cervical y en las secuencias de T2 va a haber ensanchamiento de la médula espinal con presencia de centro hiperintenso, que ahí está presente un proceso de tipo inflamatorio desminizante, que está, si lo consideramos o lo correlacionamos con T1 gadolino, puede haber completamente presencia de pequeños nódulos hiperintensos, ¿de acuerdo? Otra patología, vamos a hablar sobre lo que es la encefalitis vírica. Son más frecuentes por el virus del herpes simple 1, el 2, el zóster, el arbovirus, el enterovirus, y la encefalitis herpética viral es la causa más frecuente de encefalitis esporádica fatal aguda en humanos. De etiología, el 90% de los casos, el vector es el virus del herpes simple 1, mientras que el 2 se supone el resto, y resulta en una reactivación del virus del ganglio de Geyser. La infección se extiende a través de las ramas meningias del nervio trigémino, lo que explica su prevención por el lóbulo temporal. Ajá, y vamos a ver algunas imágenes. Vemos en estas imágenes de tomografía simple en cortes axiales que se va a ver presencia de zonas de menor densidad, que está generando discreto efecto de volumen, y sobre todo que está generando borramiento de los sucocisuras, que esto está indicando que presencia de edema. Nuevamente tenemos que hacer una buena clínica y visualización, porque aquí basta nosotros podemos decir, pues tiene un EBC. Tenemos que pensar diagnósticos diferenciales si no tenemos datos clínicos, pero no casarnos siempre con un solo diagnóstico. Tenemos que ser muy analíticos. Si tenemos un estudio de resonancia magnética, vamos a usar una secuencia de FLER, que dichas lesiones completamente van a haber unas zonas de mayor intensidad y completamente se va en este caso se está presentando más hacia el nivel del hipocampo, a nivel de lo que viene siendo la cabeza, un poco hacia el cuerpo, hacia el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Pues si yo lo valoro, lo observo en la secuencia de difusión, puede restringir completamente, y va a tener un reforzamiento de tipo anular con el T1 con gadolinio. Si nosotros no tuviéramos gadolinio, literalmente ahí está, pensamos que el paciente se está infartando.
Ajá, y más por la edad que tiene 49 años, decía, nos podríamos ir con la finta, ¿no? Pero si nosotros tenemos la secuencia completa, las secuencias completas, pues vamos a dar un mejor diagnóstico. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad neurodegenerativa rara, caracterizada por una demencia rápidamente progresiva, y la etiología es causada por la infección por una proteína llamada prion. En estas, fíjense que aquí es muy importante, en estas imágenes de resonancia magnética, en secuencia FLAIR, es un comparativo. Precisamente vamos a observar cómo evolucionó este paciente en 6 meses. Por ejemplo, vean, completamente se observan múltiples lesiones hiperintensas, completamente localizadas a nivel de la sustancia blanca profunda y de los centros semiovales, que van a tener una mayor extensión y algunos de ellos van a restringir a la difusión. Sin embargo, durante 6 meses dichas lesiones están aumentando y ya están completamente más difusas, más prominentes, y completamente, si se dan cuenta, pues yo hasta veo que hasta los espacios aracnoides se ven más prominentes, como que hay una discreta atrofia cerebral más pronunciada, ¿de acuerdo? Vean completamente, a lo mejor aquí esta imagen está más movida, pero vean completamente, comparen cómo con los espacios se ven más prominentes por la presencia de esta infección, ¿de acuerdo? Vean aquí ya hay una zona ya más presente, alásica, por decirlo así, que está completamente aquí, y ya atrofió completamente el tejido cerebral. La encefalopatía por VIH también es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que resulta de la infección directa de las células mononucleares de las células de la microglía, lo cual induce la activación microglial y pérdida de la mielina, muerte neuronal y proliferación de la microglía. La etiología puede ser el VIH y bueno, vamos a observar. Igual aquí vamos a hacer un comparativo. Imágenes que prácticamente tienen 6 meses de diferencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí vamos a observar que nuevamente los surcos se van a ver de unas características y, de cierta forma normal, un cierto grado de atrofia, pero se va a hacer más prominente completamente a través de los 6 meses. Vean, completamente se ven más pronunciados los valles silvianos, los surcos y cisuras. Sin embargo, las imágenes hiperintensas que estamos viendo muy difusas, pues muy aisladas completamente dentro de lo que es la sustancia blanca, se van a hacer más prominentes y más grandes y más difusas o van a aparecer más durante a través, vaya pasando el tiempo. El paciente completamente clínicamente va a tener un deterioro cognitivo muy importante y sobre todo que ese cerebro, pues, prácticamente por decirlo así, se envejeció y empieza a tener datos demenciales, sobre todo el paciente pierde la memoria, porque si nosotros no correccionamos o damos una buena, hacemos una buena análisis. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad desmielinizante progresiva y va a estar causada por el papovavirus. ¿De acuerdo? Que ese es el virus JC, que afecta a los oligodendrocitos productores de mielina y sobre todo afecta a los pacientes inmunocomprometidos. Ajá. Y sobre todo, el paciente se presenta con fallo neurológico progresivo y sobre todo el líquido cefalorraquídeo facilita el diagnóstico. Y vean, también vamos a observar precisamente múltiples lesiones hiperintensas que completamente van a abarcar la sustancia blanca subcortical y la corteza de ambos lóbulos occipitales, ¿de acuerdo? Estamos viendo que también se está extendiendo hacia el lóbulo eh, temporal izquierdo, parietal, ¿de acuerdo? Y sobre todo, vean, completamente tiene un reforzamiento de tipo anular difuso, ¿de acuerdo? No restringen a la difusión. Otro tema sería la ventriculitis ventriculitis o ependimitis, que generalmente puede considerarse como un espectro de la infección donde se incluye meningitis como una complicación postoperatoria, relacionada especialmente con derivaciones ventriculares como hallazgo aislado, y los microorganismos llegan al ventrículo por bacteremia, abscesos, traumatismo, manipulación instrumental, ¿de acuerdo? El ventrículo puede estar dilatado y verse hiperintenso entre dos y alrededor de los ventrículos, ¿no? Y vean, completamente se va a observar en estas imágenes de ese paciente de 67 años de edad, en las imágenes de resonancia magnética, que en estas flechas rojas se va a observar un discreto reforzamiento periventricular muy fino, vean, completamente está presente, que es de los plexos coroideos, ajá,
y sobre todo en la secuencia de FLAIR puede haber zonas de mayor intensidad por la presencia de edema. Como conclusión, pues la imagen radiológica juega un papel crucial en el diagnóstico de las infecciones del sistema nervioso central. Resulta más práctico para el radiólogo abordar un tema tan complejo mediante un enfoque basado en patrones básicos y así poder establecer el diagnóstico diferencial más específico. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y le agradezco al comité organizador por darme la oportunidad de estar con ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.